Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Un gozo, una alegría nuevamente poder disfrutar de estas reflexiones cada mañana, reflexionando en el libro de los Proverbios. Entonces vamos al texto ahora de Proverbio 16, verso 7. Y dice el texto de esta manera: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Bueno, el título hoy: agrada a Dios y contagia la paz. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, se narra el reinado de Josafat, un rey que reinaba, que gobernaba sobre Judá, quien ordenó que se enseñase la ley de Dios a todo el pueblo. Es decir, llevó adelante una de las grandes reformas de la educación espiritual nacional. ¿Cuál fue el resultado? Maravilloso. Fíjese lo que dice el texto: el temor de Dios vino sobre todos los reinos a las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra este rey Josafat. Qué maravilla, ¿verdad? Aún a los enemigos el Señor nos hace estar en paz. Bueno, la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cómo agradar a Dios? ¿No? ¿Cómo agradar a Dios? 5 cosas que te puedo decir esta mañana, la cual puedes usar para agradar a Dios. Número 1, tener fe. Tal como dice su palabra, debemos tener fe para poder agradarle. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe viene por el oír y el oír por su palabra. Por eso que cada mañana oímos la palabra de Dios. Ahí crece nuestra fe. En segundo lugar, ser llenos del Espíritu. Para ello necesitamos ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, entregar nuestro corazón a Cristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y luego entonces Dios pone su Espíritu Santo en nosotros. Y cuando tienes el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te va a guiar a un crecimiento importante en tu vida, a un desarrollo de tu carácter, a un desarrollo de tu interior para evidenciarse en tu vida exterior. Pero hay cosas que podemos luchar. Por ejemplo, dice aquí: porque el ocuparse de la carne, vale decir, naturaleza humana, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y es paz. Qué importante tener la paz del Espíritu en el corazón, ¿no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden. La naturaleza humana, si no tiene al Espíritu Santo sobre ella, entonces no puede sujetarse a las leyes de Dios, ¿no? Y los que viven según la naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Así que somos llamados a vivir una vida espiritual bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. En tercer lugar, tener temor de Dios. Y esto implica honrar a Dios, respetar a Dios, tomar en cuenta lo que Dios dice y ponerlo en práctica en nuestra vida. Y fíjese lo que dice el Salmo, Salmo 147:11. Se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Qué lindo verso bíblico, ¿no? Dios se complace en los que le temen, en los que le honran. Cuarto lugar, estudiar la palabra de Dios. El libro de San Juan, capítulo 14, verso 15, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, nos habla también a nosotros. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Y la voz del Padre cuando dice acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. A Él oíd. Tenemos que oír la voz de Cristo, tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que obedecer a esta palabra, estudiarla, meditarla, reflexionarla, ponerla en práctica en la vida. Y en quinto lugar, obedecer a Dios. En la Biblia podemos observar un claro ejemplo de lo que es obediencia a Él y las consecuencias si no lo hacemos. Dice el texto de 1 Samuel 15, 22, uno de los reyes que era desobediente a Dios. Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como que se le obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer, escucha bien, ciertamente el obedecer es mejor que todos los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, cualquier sacrificio, cualquier holocausto que uno pueda tener, cualquier actitud que pueda tener aún de bien, si nosotros no obedecemos, de nada sirve delante del Señor. ¿Qué enemigos podemos vencer entonces
para vivir esta paz. Hemos vencido 3 enemigos y tenemos que vencerlos siempre. Número 1, la naturaleza humana pecaminosa, lo que le hemos llamado carne. Fíjese en este texto de 1 de Juan capítulo 2, 12 al 14, 2, 14 al 15. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Atención, jóvenes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese entonces que los jóvenes son vencedores. Y así como los jóvenes, todo cristiano, todo hijo de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, entonces tenemos allí estos 3 enemigos que luchan contra nuestra vida cristiana. Pero podemos vencerlo cada día. Finalmente, ¿cómo contagiar la paz? ¿No? Entonces, los que agradan a Dios tienen paz de Dios, pero también pueden contagiar esa paz. Aún los enemigos hacen estar en paz con él, dice el texto, ¿no? Número 1, para contagiar la paz, tener la paz de Jesús. La paz les dejo, dice Cristo, mi paz les doy. Es el Señor Jesús quien te da la verdadera paz. Y por medio de su Espíritu Santo también. Segundo lugar, procurar la paz con los demás. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los demás, dice Romanos 12:10. Es decir, en lo que está en mi posibilidad, en mi alcance de estar en paz con los demás, debo de hacerlo. Pero si no depende de mí, bueno, no estoy sino guiado por Dios para tomar las mejores decisiones. En tercer lugar, practicar la ley del amor incondicional. Fíjese lo que dice el texto de Mateo 5, 43 al 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que se decía muchísimo antes. Pero Jesús lo pone las cosas claras. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, haced bien a los que les aborrecen, oren por los que les ultrajan y les persiguen. Jesús nos da un cambio radical de lo que tal vez la gente practicaba antes. Pero ahora, ¿por qué podemos practicarlo? Porque Cristo está en nuestro corazón. Podemos entonces aún amar a nuestros enemigos. ¿Qué le parece? Podemos bendecir aún a aquellos que no nos hacen bien. Entonces, con esta palabra podemos nosotros tener un día de paz, podemos influenciar con la paz de Dios, podemos estar en paz aún con las personas que tal vez nosotros no hemos tratado mal, pero ellos de repente se sienten alejados de nosotros. No depende de nosotros, pero es Dios el que aún a las personas que no les caemos bien, Él los hace estar en paz con nosotros. Esperamos como cristianos siempre caerle bien a todos, pero no es siempre así, ¿verdad? Que Dios les dé una mañana bendecida y un día maravilloso de paz con Cristo. Podemos orar entonces por 3 motivos. Número 1, orar para que nosotros seamos vencedores en todas las áreas frágiles de nuestra vida. Número 2, oremos para que también vean en nosotros que estudiamos la palabra del Señor, vean que somos hacedores de la palabra, obedientes a la palabra. Y en tercer lugar, oremos también para que en el nombre de Jesús podamos tener nosotros grandes victorias en áreas frágiles de nuestra vida. Que Dios te bendiga.